¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Espero que hayan disfrutado en el canal Madre, en el otro canal, por supuesto, la programación del día de ayer con Sasi Alejandre, hablando de esta presunta invasión de Estados Unidos a Venezuela y México, narrativas con Fede Bonazo, Ricky Valderas, en torno a la pobreza, a este logro del obradorismo de sacar a 13 millones de la misma, sin dejar de lado el maestro César Pineda, el doctor César Pineda, de los grandes politólogos que tiene este país, sin duda alguna, en una explicación a fondo profunda respecto a la oposición zombie que existe en México y las consecuencias de ello. Y mi querida y admirada Ana María Vázquez, por supuesto, dándonos toda una masterclass respecto a lo que fue la guerra sucia. En este canal, ustedes ayer pudieron apreciar las dos notas de Brenda Mata sobre el coaching y sobre la Malinche, y entre líneas con Carla Escobar hablando precisamente de toda la cultura incel y todo este tema que tanta polémica siempre genera. Oiga, a ver, tenemos dos videos. El primero de ellos, vamos a hablar también del asesinato de una influencer el día de ayer, ¿no? Pero ahorita quiero rápido, como entremés, pues para entrarle, si ustedes me lo permiten, vamos con este tema que tiene que ver directamente con los franeleros. Los franeleros aquí en la Ciudad de México, así como también para aquellos que utilicen los famosos, como patín del diablo, pero eléctricos. Bueno, hay noticias. ¿Por qué? Porque ahora sí, a recoger los botes, o por lo menos es lo que esperamos, a recoger los botes, los tabiques, hasta las cubetas oxidadas. El Congreso de la Ciudad de México aprueba una reforma con la que se acabó el negocio de apartar lugares y cobrar por estacionarte en vía pública. Quien lo haga podría terminar en el Torito con hasta 36 horas de arresto inconmutable. 53 votos a favor, se aprueba la modificación a la Ley de Justicia Cívica que establece sanciones específicas contra el uso indebido del espacio público, principalmente dirigidas a los franeleros, también conocidos como Viene Viene, y la propuesta fue impulsada por la jefa de gobierno Clara Brugada. Mencionarle, por supuesto, que el espacio público es del pueblo y lo que es del pueblo no se aparta, no se cobra, no se vende y no se renta, según dijeron en el Congreso de la Ciudad de México. Ahora, eso de entrada, a ver, esto déjeme analizarlo un poco, porque le voy a platicar también de los otros servicios que han tomado esta decisión, pero también de un caso en Yucatán de violencia intrafamiliar muy fuerte, así que no se me vaya. A ver, rápidamente, aunque existen, ¿no? La figura del franelero, el famoso franelero suelto, en varios corredores operan bajo cabecillas, cabecillas que asignan calles, fijan cuotas, resuelven disputas. Tan solo en enero, según reportó el Universal y La Jornada, se reportó la detención de un presunto líder apodado El Loco y señalado por controlar franeleros en Peralvillo y en la Doctores. El operativo en ese momento buscaba recuperar vialidades en la Cuauhtémoc. Muchos de estos franeleros pues están operando gracias también a la protección policiaca, a la cual le pagan una feria para dejarlos estar, si no es que son los policías los que controlan la zona. En zonas de alto consumo, le hablo de la Roma, de la Condesa, los vecinos han denunciado infinidad de veces a estas redes donde los franeleros y los ballet parkings de restaurantes se coordinan literalmente ya, llegan a acuerdos al más puro estilo mafioso para reservar calles, para cobrar tarifas elevadas. Es una colusión, literal, es una colusión informal, no siempre visible para las autoridades que se hacen como el tío Lolo, que convierte literalmente la banqueta en un negocio privado. Es así de claro. Ahora, ¿cuánto cobran? Bueno, el cobro va desde la propina sugerida, ¿no? Hasta la tarifa fija. Hay colonias céntricas en donde se piden de 50 a 70 pesos por adelantado, incluso, por adelantado. En Roma Condesa se han documentado cobros de hasta 250 pesos por hora cuando hay eventos o alta demanda. En la Doctores y Peralvillo, por ejemplo, hay detenciones que han dejado ver cobros de hasta 40 a 100 pesos, si no mal recuerdo. ¿Cuáles son las zonas de mayor influencia, por ejemplo, para estos grupos? Eh, Obviamente los corredores gastronómicos turísticos, hablo de la Roma, de la Condesa, de Polanco, de Coyoacán, del centro, todo lo que son los entornos hospitalarios, ¿no? Los templos, los estadios, por ejemplo, el Hospital de la Luz, en lo que es Revolución, la Basílica, alrededores, ¿no? De recintos en eventos. En estas zonas es donde se denuncian amenazas, incluso apartados con guacales, con cajas, con cubetas, hay pleitos incluso por las plazas. Y en las colonias con una alta, pues sí, alta fluctuación vehicular,
Doctores, Peralvillo Centro, ¿no? Es en donde hay múltiples remisiones cívicas. La disputa por el derecho de cobro genera agresiones recurrentes y a veces armadas. En 2024, si usted no mal recuerda, se viralizó la golpiza a un conductor que se había negado a pagar en doctores. La cuota exigida era de 40 pesos. En julio del 2025, dos franeleros resultaron heridos de bala tras discutir por un espacio. Hubo ahí un detenido. Y bueno, estos eventos obviamente escalan porque no hay arbitrio, pues, o sea, no hay un orden. Se les permitía hacer lo que les viniera en gana, esa es la verdad. Se sentían dueños de la calle. Literalmente manda la fuerza, ¿no? La fuerza del grupo que controla la cuadra. Ahora, ya le platicaba yo de este marco legal, de este cambio reciente que se da a conocer de las horas inconmutables. Y hay un impacto social, ¿no? Lo que sí estamos viendo en la calle, por ejemplo, obviamente la apropiación del espacio público, ¿no? Con los botes, cubetas, tabiques, que convierten la calle en estacionamiento concesionado, sin licitación, sin seguros, pues el resultado es menos rotación, más doble fila, más conflicto con peatones y ciclistas. El costo de vida, la segregación, en zonas gentrificadas, por ejemplo, pagar por calle, pues normaliza, ¿no? Literal, normaliza la tarifa extra del barrio y desplaza a residentes con menores ingresos. La tensión vecinal obviamente se mezcla con las protestas urbanas, ¿no? Que recientemente, por ejemplo, se han visto en la Roma, se han visto en la Condesa y que han sido satanizadas por diversos sectores que están a favor de la gentrificación. Hay un riesgo obviamente también delictivo, hay un riesgo también de extorsión, así como hay gente, pues sí, que se dedica a eso porque no tiene otra posibilidad de trabajo, porque ya tiene años haciéndolo, que son gente decente, gente que pues ellos ponen ahí, intentan ubicar los coches, los cuidan y demás, pero no caen en agresiones. Lamentablemente hay otros que sí lo hacen de una manera brutal, pero sobre todo están aquellos también que llevan a cabo actos de extorsión, o sea, porque se han ya ubicado actos de extorsión por parte de algunos sectores de los franeleros en contra de las personas que llegan precisamente con sus automóviles. Y también hay ya reportes de algunas bandas de estos señores que no solamente se dedican a cuidar los coches, lamentablemente, sino que también, ¿no? Se han dedicado a lo que es el asalto, por ejemplo. Uno de los casos emblemáticos también se dio en el Parque México, en donde rayaron coches de aquellos que no habían pagado la famosa cuota, ¿no? Hasta el momento hay una enorme cifra negra, ¿no? En torno a lo que son las denuncias por esta actividad. Los operativos recientes reportan récord de detenciones por extorsión, por ejemplo, ¿no? Y hay una fiscalía especializada de extorsión para atacar estas economías de baja visibilidad. Y sin embargo, bueno, insisto, la cifra es muy grande. Los vecinos, obviamente, con justa razón, pues se quejan, ¿no? Se quejan de las amenazas veladas. Si no pagas, pues te rayan el coche. Si te atreves a quejarte, te empiezan a poner más autos en tu entrada. Te empiezan a agredir si eres una persona de tercera edad, vas caminando, no te dejan pasar. En fin, hay una imposición de cuotas, hay amenazas veladas, hay bloqueo de calles con objetos, con apartados de planta, literal. Hay una convivencia con giros mercantiles, porque ese punto es algo que no dejemos de lado. Los franeleros no se mandan solos, no es que este señor loco o cualquier otro sea el jefe total de la manada, son los encargados. Y hay muchos restaurantes, hay muchos salones de fiestas, hay muchos cafés que son los que están generando este problema, que son ellos los que les pagan literalmente para que el valet parking pueda mover los automóviles y estos quitan y pongan las cubetas. Es decir, como nos damos cuenta, son parte de una estructura mayor, ¿no? Que tiene responsabilidad en gente de capacidad económica que busca controlar la calle para su propio beneficio a través de sus propios negocios. Ahora, la autoridad en general, hasta ahora han empezado a haber operativos que limpian por días, pero lamentablemente solamente pasa eso. Hay operativos, algunos días se van, pero luego regresan los apartados. Hay casos muy documentados en Coyoacán, por ejemplo. En Coyoacán hay mucha denuncia, en Cuauhtémoc, en donde se muestran remisiones, se muestran negativas a autorizar franeleros, pero el fenómeno reaparece por incentivos económicos. Incluso en la Condesa están los famosos ya aparatitos para que usted meta el dinero y todo eso, y sin embargo siguen existiendo estos personajes. Ahora, ¿quién gana con los franeleros? Bueno, obviamente
¿no? Alguno que de entrada los giros comerciales, restaurantes, bares que convalidan el servicio para asegurar clientela sin costear ellos un estacionamiento formal. Por ejemplo, las propias autoridades, hay autoridades que tienen bajo su control a muchos franeleros, sobre todo en la cuestión de las alcaldías, tienen controlados estos grupos que les pagan una buena cantidad para que los sigan dejando operar, ¿no? En pocas palabras. Incluso hay gente que es como intermediaria informal, particularmente en lo que son las iglesias y los hospitales, en los estadios también, que obviamente por la urgencia que usted tiene de llegar a un hospital, de llegar a un templo, de llegar a un estadio de fútbol, son como especie de informales, como especie de intermediarios informales, y son los que se van el auto, se los dan a los franeleros y punto, ¿no? Esa es otra de las actividades que hay, pero mucha protección política. Ahora, hay tres llaves que se han hablado para desactivar, obviamente, este negocio: una aplicación sostenida del nuevo arresto, no solo operativo relámpago, una gestión de la demanda, es decir, zonas de parquímetros bien diseñadas y transporte público nocturno en corredores de bares, y alternativas económicas para quienes hoy viven de esto. Sin esas tres, el mercado se reacomoda y vuelven los botes a la calle. Así de sencillo. El franelero es síntoma de una ciudad donde el espacio público dejó de ser de todos, y no de ahora, obviamente, ya tenemos muchísimos años con este problema. La reforma del 15 de agosto abre una ventana. Por primera vez el mensaje es muy claro: no es te multo si te paso a encontrar, no, sino no puedes privatizar la calle. Me parece que ese es el mensaje que lanza Clara Brugada. Si la autoridad lo sostiene, digámosle de esta manera, los barrios ofrecen opciones de estacionamiento, movilidad reales, en pocas palabras. Roma Condesa, Polanco, por ejemplo, los entornos hospitalarios y demás podrían dejar de ser plazas y volver a ser calles. Si no, pues sí, cambiarán los nombres de los líderes, pero va a seguir el viejo negocio de siempre. ¿Por qué? Porque incluso hay legisladores durante muchos años, y vuelvo a lo mismo, alcaldes, gente en las alcaldías que son los que ganan, ¿no? Jefes policíacos que son los que ganan precisamente con este tema. Oiga, el otro, que tiene que ver con las motocicletas y los monopatines. El Congreso de la Ciudad aprobó por unanimidad modificaciones a la ley de movilidad, por lo que las y los usuarios de scooters eléctricos y bicimotos deberán usar cascos, tramitar una licencia de conducir y placas para sus vehículos a fin de regular dichos medios de transporte. El dictamen sostuvo que la falta de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ha generado un vacío legal respecto a dónde y cómo deben operar los scooters eléctricos y bicimotos, así como quién asume responsabilidad en caso de accidente, por lo que estas modificaciones están alineadas con la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial al homologar criterios para el diseño y regulación de las vías urbanas. Miguel Ángel Macedo, quien es diputado, el encargado de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, señaló que con esta propuesta se regulará a vehículos de bajo impacto ambiental y con potencial para trayectos de última milla y de cuidado, afianzando un marco normativo que pondere las condiciones de seguridad necesarias para garantizar el derecho de la movilidad de quienes transitan en calles de la Ciudad de México. Y el otro tema con el cual cerramos este video, preguntándoles ustedes qué opinan de todo este tema de los franeleros. El comisario de la comunidad de Santa María Aznar, que está ubicado ahí en el municipio de Guaymas, en Yucatán, Héctor Jair Pul, fue destituido de su cargo luego de ser evidenciado en un video golpeando brutalmente a una niña en su casa. En la grabación difundida precisamente en redes sociales se ve al ahora exfuncionario público jalar por el cabello y darle una cachetada a una menor de edad, mientras varias mujeres lo rodean y le piden que se detenga con gritos en lengua maya. A pesar de las peticiones para detenerse y el llanto de la menor, el hombre no para de agredirla y comienza a arrastrarla por varias habitaciones hasta llevarla fuera del domicilio en el que se encontraban. Una situación que es bastante violento el video, obviamente no lo vamos a pasar, pero que nos muestra los niveles de violencia familiar en México, que es una herida que no cierra. La violencia familiar en México no es un fenómeno aislado, insisto, es una herida abierta que atraviesa generaciones, hogares, estructuras sociales, y aunque muchas veces se oculta entre cuatro paredes, sus repercusiones se expanden hacia toda la sociedad. La violencia intrafamiliar no se limita, en definitiva, a los golpes, es
también violencia psicológica, económica, patrimonial, sexual. Por ejemplo, la psicológica es muy frecuente, hay humillaciones, hay control, hay amenazas, la fiscal deja los moretones, los huesos rotos, pero sobre todo las cicatrices emocionales, la física, perdón, la emocional, más bien dicho, la económica, somete a mujeres, a niños, eh, quitándoles el acceso al dinero, a la educación, incluso a la alimentación. Y bueno, también está la violencia sexual, ¿no? Quizá la más silenciada, que convierte el espacio que debía ser seguro en un campo de terror cotidiano. Ahora, en México la impunidad es la regla. Denunciar la violencia familiar puede ser un acto de valentía o una condena. La mayoría de las carpetas de investigación no llegan a sentencia y los agresores suelen regresar a casa el mismo día por falta de pruebas, dejando a la víctima en mayor peligro. El mensaje es claro, la violencia doméstica no se castiga, así de claro. Y este vacío legal y judicial pues alimenta la reincidencia, perpetúa lo que es el círculo del abuso. Ahora, la normalización del maltrato, eso es lo más grave. Es una sociedad que ya está muy normalizado esto. Expresiones como los problemas de pareja se quedan en casa o los hijos deben aguantar porque su padre, pues han servido, ¿no?, para encubrir miles de historias de dolor. La violencia intrafamiliar obviamente se hereda porque los niños que crecen viendo agresiones pues suelen repetirlas como víctimas o bien como victimarios, y el agresor suele tener, como en este caso de este señor, un perfil con patrones claros: machismo interiorizado, una visión de la mujer como propiedad de los hijos, consumo de alcohol, de drogas que se convierte en detonante aunque no en causa, y antecedentes de haber crecido en entornos violentos. Este hombre le pegaba a su hermanita. El problema es estructural, insisto, no hablamos de monstruos aislados, sino de hombres formados en un sistema que valida la dominación, o de mujeres precisamente que replican ese mismo tipo de actitudes y el mismo tipo de violencias en contra de los menores e incluso también en contra de hombres en muchas ocasiones. No se compara el nivel de agresión entre ambos sexos, pero es un hecho también que sucede. La violencia familiar, ojo con esto, no ocurre en el vacío, y esto es muy importante entenderlo. Durante décadas los gobiernos mexicanos han relegado, ¿no?, este tema a la retórica. Sí se crean leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero hay presupuestos mínimos. Los refugios para mujeres son escasos, son mal financiados, en ocasiones atacados políticamente. Las campañas oficiales suelen reducirse a frases huecas, mientras que las cifras de feminicidios denuncian por maltrato, y las denuncias, perdón, por maltrato continúan en aumento. El caso de Yucatán, el caso de Yucatán es muy particular. ¿Por qué? Porque se suele proyectar como uno de los estados más pacíficos del país, pero las estadísticas revelan otra cosa. De acuerdo con cifras recientes, Yucatán tiene uno de los índices más altos de violencia intrafamiliar en el sureste. La mayoría de las víctimas son mujeres entre 20 y 40 años, los agresores sus parejas o exparejas, y la cultura tradicionalista y conservadora del Estado ha contribuido a ocultar y normalizar los abusos dentro del hogar. Aquí se demuestra que la paz social no es lo mismo que la paz dentro de los hogares. La violencia familiar en México o intrafamiliar es un crimen silencioso, sostenido por la impunidad, por la normalización social, por la indiferencia política. Y mientras no se atienda de raíz, pues obviamente va a seguir generando víctimas, víctimas invisibles que mañana serán parte de los grandes problemas nacionales: delincuencia, adicciones, desintegración social. Y aquí la verdadera pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a dejar de mirar hacia otro lado, ¿no? Bueno, ahí tiene usted algunos temas. Por supuesto, échele pulgar arriba, compártalos, coméntelos, y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Nos vemos en un momento.